Aquella tarde de noviembre, mientras el sol teñía de naranja los techos de zinc del pueblo, encontré entre las cartas una que llevaba 30 años, esperando ser entregada. Han pasado 42 años desde que comencé a caminar estos senderos de tierra, llevando sobre mis hombros una bolsa de lona gastada que huele a papel viejo y a historias sin terminar. He visto nacer niños, he visto partir abuelos, he sido testigo silencioso de amores que florecieron y otros que se marchitaron como flores sin agua. Pero nunca en todos estos años había sostenido entre mis manos una carta como aquella. El sobre amarillento temblaba levemente con la brisa de la tarde, y algo en mi pecho me decía que lo que estaba por descubrir cambiaría no solo el destino de quien esperaba, sino también el mío propio. Me llamo Ramón, tengo 68 años, y si estás escuchando esta historia desde algún rincón de este continente inmenso, me gustaría que me contaras en los comentarios desde qué ciudad o pueblo me acompañas. Me gusta imaginar que estas palabras viajan como las cartas que he entregado toda mi vida, cruzando montañas y valles, llegando a corazones que necesitan saber que no están solos. Y si esta historia te conmueve, suscríbete al canal, porque cada semana comparto relatos que nacen de los caminos polvorientos, de los buzones olvidados, de las esperanzas que nunca mueren. Activa la campanita para que te lleguen como cartas al corazón, porque todos necesitamos historias que nos recuerden que somos humanos. Pero volvamos a aquella tarde. La carta apareció de una manera que aún hoy no logro explicar del todo. Estaba reorganizando el viejo archivero de la oficina de correos, ese mueble de madera oscura que ha estado ahí desde antes de que yo naciera, con sus cajones que crujen como huesos ancianos cada vez que los abres. Don Esteban, el cartero que me precedió, solía decir que ese archivero guardaba más secretos que toda la iglesia del pueblo junta. Yo me reía de sus palabras, pero aquella tarde comprendí que tenía razón. Estaba limpiando el último cajón del fondo, ese que nunca usábamos porque la madera se había hinchado con la humedad de las lluvias y apenas se abría. Tuve que forcejear con él, tirar con fuerza mientras mis rodillas protestaban por el esfuerzo. Y cuando finalmente cedió, entre una nube de polvo que me hizo toser, vi algo que no debería estar ahí, a una carta, escondida en el rincón más profundo del cajón, como si alguien la hubiera guardado deliberadamente para que el tiempo la olvidara. La recogí con cuidado. El sobre estaba amarillento, manchado por los años, con los bordes deshilachados. La tinta del remitente se había desvanecido casi por completo, pero aún podía leerse Ampara Lucía Mendoza, calle del Silencio número 12, San Andrés del Valle. La dirección me resultó familiar, aunque la calle ya no se llamaba así. Hacía años que el municipio había cambiado los nombres de las calles, modernizándolas con números y letras que a los viejos del pueblo nos costaba recordar. Pero yo conocía cada rincón de San Andrés del Valle, cada casa, cada puerta. La calle del Silencio era ahora la calle Quinta, y el número 12 era una casa de adobe blanco, con un jardín lleno de rosas que alguien cuidaba con devoción. Volteé el sobre con manos temblorosas. El matasellos era apenas visible, pero cuando acerqué la carta a la luz que entraba por la ventana de la oficina, pude leer la fecha en 15 de marzo de 1995. 30 años. Esta carta llevaba 30 años escondida en ese cajón, esperando. Mi primer instinto fue pensar que se trataba de un error antiguo, de una carta que simplemente se había perdido en el caos de algún día ajetreado, pero algo no cuadraba. El sobre estaba demasiado bien escondido, demasiado oculto en el fondo de ese cajón que nadie usaba, y entonces recordé algo que don Esteban me había dicho poco antes de morir, cuando el cáncer ya le había robado la voz y solo podía susurrar palabras entrecortadas. Me había dicho Ramón: algunas cartas no deben ser entregadas hasta que llegue su momento. El tiempo lo sabe todo, y cuando sea el tiempo correcto, las encontrarás. Pensé que deliraba por los medicamentos. Ahora, sosteniendo aquella carta en mis manos, me preguntaba si don Esteban había sido más sabio de lo que yo imaginaba. ¿Debía entregarla? ¿Tenía sentido llevar una carta que llevaba 3 décadas de retraso? ¿Y si la destinataria ya no vivía en esa casa? ¿Y si ya no vivía en absoluto? Las preguntas se multiplicaban en mi mente como palomas inquietas, pero en el fondo sabía que no había elección. Una carta siempre debe llegar a su destino, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Esa era la primera lección que don Esteban me había enseñado
cuando yo apenas tenía 26 años y comenzaba a recorrer estos caminos. Guardé la carta en mi bolsa junto al resto de la correspondencia del día y cerré la oficina. El sol ya estaba abajo, pintando el cielo con tonos de rosa y violeta que solo se ven en pueblos pequeños como este, donde el aire es limpio y el horizonte infinito. Comencé mi recorrido habitual, dejando la carta de Lucía Mendoza para el final, como si instintivamente supiera que entregarla cambiaría algo en mí, en ella, en el mundo que compartíamos, sin saberlo. El pueblo estaba tranquilo, como siempre a esa hora. Las mujeres regaban sus jardines, los niños jugaban en las aceras, los perros dormitaban bajo la sombra de los árboles. Entregué cartas en la panadería, donde doña Carmen siempre me esperaba con un pan dulce recién horneado. Dejé un paquete en la casa de los Ramírez, donde 3 generaciones viven bajo el mismo techo y siempre hay música sonando. Pasé por la escuela, donde la profesora Marta recibía correspondencia de sus antiguos alumnos que ahora vivían en la ciudad y le escribían para contarles sus vidas. Cada entrega era un momento de conexión, un instante en el que yo era el puente entre alguien que escribió con esperanza y alguien que esperaba con el corazón abierto. Me gusta pensar que mi trabajo es más que solo llevar papel de un lado a otro. Soy un guardián de palabras, un protector de sentimientos escritos, alguien que mantiene vivos los hilos invisibles que conectan a las personas a través de la distancia. Y si tú que me escuchas alguna vez has esperado una carta importante, sabes de lo que hablo. ¿Sabes ese cosquilleo en el estómago cuando escuchas pasos acercándose a tu puerta? Esa esperanza de que hoy, quizás hoy, llegará la respuesta que tanto anhelas. Por eso hago lo que hago. Por eso sigo caminando estos senderos, aunque mis rodillas protesten y mi espalda duela. Porque cada carta es una promesa, y yo soy quien hace que esas promesas se cumplan. Pero aquella tarde, mientras me acercaba a la calle Quinta, sentía que lo que estaba por entregar era algo más que una promesa. Era un secreto que había esperado 30 años para ser revelado. Y yo, sin saberlo, me había convertido en el mensajero de un destino que estaba a punto de cambiar. La casa de adobe blanco apareció frente a mí justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Las rosas del jardín brillaban con los últimos rayos de luz, rojas, amarillas, rosadas, como pequeñas llamas de esperanza en medio del verde. La puerta de madera estaba entreabierta y podía escuchar música saliendo desde adentro, una melodía suave de guitarra que me resultó familiar. Respiré hondo antes de tocar. Mis dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la carta. ¿Qué debía decir? ¿Cómo explicar que esta carta llevaba 30 años perdida? ¿Cómo justificar un retraso tan largo? Decidí que simplemente diría la verdad, porque la verdad, aunque dolorosa a veces, es lo único que siempre merece ser entregado sin adornos. Toqué 3 veces como siempre hago, 3 toques suaves pero firmes que anuncian que el cartero ha llegado. Los pasos se acercaron desde adentro, lentos, pausados, como si quien caminaba no tuviera prisa o como si el peso de los años hiciera cada paso más difícil. La puerta se abrió completamente y ante mí apareció una mujer que debía tener cerca de 70 años, con el cabello blanco recogido en un moño suave y ojos verdes que todavía conservaban un brillo de juventud. «Buenas tardes, don Ramón», me saludó con una sonrisa. Su voz era cálida, amable, del tipo que te hace sentir bienvenido. Incluso si nunca has estado ahí, ¿hay algo para mí hoy? «Buenas tardes, doña Lucía», respondí, reconociéndola por las veces que había pasado frente a su casa en todos estos años. «Sí, hay algo para usted. Pero debo advertirle que esta carta es en especial». Ella inclinó la cabeza con curiosidad y yo saqué el sobre amarillento de mi bolsa. Sus ojos se agrandaron cuando lo vio y algo en su rostro cambió. El color se fue de sus mejillas y sus manos, que hasta ese momento habían estado tranquilas, comenzaron a temblar. «¿De dónde sacó eso?», preguntó con voz apenas audible, como si hablar más fuerte pudiera romper algo frágil. «La encontré hoy en la oficina de correos», expliqué suavemente. «Estaba escondida en un cajón viejo. La fecha del matasellos es de marzo de 1995. 30 años, doña Lucía. Esta carta ha esperado 30 años para llegar a sus manos». Ella no respondió de inmediato, solo miraba el sobre con una mezcla de miedo y anhelo que me rompió el corazón. Extendió sus manos lentamente,
como si el sobre pudiera quemarse, y cuando finalmente lo tocó, una lágrima rodó por su mejilla. Yo sabía que existía, susurró. Durante 30 años supe que en algún lugar había una carta esperándome, pero pensé que nunca la encontraría. Pensé que se había perdido para siempre. Sus palabras me confundieron. ¿Cómo podía saber que había una carta? ¿Quién le había dicho? Pero antes de que pudiera preguntar, ella me invitó a pasar. Por favor, don Ramón, entre. Creo que usted debe escuchar esta historia. Creo que usted debe saber por qué esta carta es tan importante. Dudé por un momento, porque aún tenía otras entregas que hacer, y el sol ya se estaba ocultando. Pero algo en su voz, algo en sus ojos me dijo que esto era más importante que cualquier horario, que cualquier rutina. Así que asentí y entré a su casa, cruzando el umbral hacia una historia que cambiaría mi manera de ver las cartas, el tiempo y el destino. Si estás escuchando esto y tu corazón ya late un poco más rápido, queriendo saber qué secreto guarda esa carta, déjame un comentario contándome qué crees que hice y si quieres seguir conociendo historias como esta, historias que llegan desde los rincones olvidados de pueblos pequeños. Suscríbete al canal. Cada historia que cuento es una carta que te escribo a ti y me gustaría que siguieras recibiéndolas. El interior de la casa de doña Lucía olía a café recién hecho y a madera vieja. Ese aroma que tienen los hogares donde varias generaciones han dejado su huella. Las paredes estaban llenas de fotografías en blanco y negro, rostros que me miraban desde el pasado con sonrisas congeladas en el tiempo. Me senté en un sofá de tela floreada mientras ella preparaba 2 tazas de café en la cocina. Podía escucharla moverse lentamente, sus pasos suaves sobre las baldosas, el tintineo de las cucharillas contra la cerámica. Cuando regresó y me entregó una taza humeante, se sentó frente a mí en una mecedora que crujió suavemente bajo su peso. La carta seguía en sus manos, sin abrir, como si tuviera miedo de romper el sello que la había mantenido cerrada durante 3 décadas. Mi historia comienza mucho antes de esa carta, comenzó a decir, mirando por la ventana donde el cielo ya se había oscurecido y las primeras estrellas comenzaban a titilar. Comienza cuando yo tenía 19 años y me enamoré de un hombre que no debía amar. Tomé un sorbo de café y guardé silencio, dándole espacio para que las palabras fluyeran a su propio ritmo. He aprendido en todos estos años que las historias importantes no se pueden apurar, que necesitan su tiempo para desplegarse como flores que se abren solo cuando el sol es el correcto. Se llamaba Eduardo, continuó, y su voz se suavizó al pronunciar ese nombre, como si cada sílaba fuera una caricia. Era el hijo del dueño de la hacienda más grande del valle, y yo era solo la hija de un campesino que trabajaba sus tierras. Nos conocimos una tarde de junio, cuando yo llevaba agua a mi padre y lo vi montado en su caballo. Mirando el horizonte como si buscara algo que no podía encontrar, sonrió levemente al recordar, y pude ver en sus ojos a la joven de 19 años que alguna vez fue, con sueños en el corazón y esperanza en cada latido. No debimos hablar, pero lo hicimos. No debimos vernos de nuevo, pero nos vimos. No debimos enamorarnos, pero nos enamoramos con la fuerza de 2 ríos que chocan y crean una corriente imposible de detener. Durante 2 años nos encontramos en secreto, en el viejo molino abandonado cerca del río, donde nadie nos veía y podíamos ser solo Eduardo y Lucía, sin apellidos, sin clases sociales, sin las cadenas que el mundo nos ponía. Se detuvo para tomar un sorbo de su café, y yo vi cómo sus dedos acariciaban el sobre de la carta, como si a través del papel pudiera tocar algo que había perdido hace mucho tiempo. Pero los secretos no pueden guardarse para siempre. Don Ramón, alguien nos vio, alguien habló, y pronto toda la hacienda supo de nuestro amor. El padre de Eduardo se enfureció. Me amenazó a mi familia, nos dijo que si Eduardo seguía viéndome, nos quitaría las tierras, nos dejaría sin nada, y yo, con 20 años y el corazón roto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer, y su voz tembló al continuar. Lo dejé a Ann, le dije que no lo amaba, que todo había sido un error, que él debía casarse con alguien de su clase y olvidarse de Minpei, como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Vi como mis palabras lo destrozaban, pero no me detuve. Mentí porque amaba, y a veces el amor más grande es el que te obliga a alejarte para proteger a quien amas. Hizo una pausa larga, y en el silencio solo se escuchaba el tic-tac
del reloj, en la pared y el viento suave que movía las cortinas. Yo esperaba, con el café enfriándose en mis manos, con el corazón apretado por la tristeza de su historia. Eduardo se casó 6 meses después con la hija de otro hacendado. Yo me casé un año más tarde con Héctor, un buen hombre que me amó con paciencia, aunque sabía que mi corazón estaba roto. Tuvimos 3 hijos, construimos esta casa, vivimos una vida tranquila y digna. Héctor murió hace 10 años, y mis hijos ahora viven en la ciudad con sus propias familias. Pero durante todos estos años, don Ramón no pasó un solo día en que no pensara en Eduardo, en lo que pudo haber sido, en las palabras que nunca nos dijimos. Miró la carta en sus manos y una sonrisa triste apareció en sus labios. 3 meses después de que Eduardo se casara, recibí un mensaje a través de un conocido en común. Eduardo había escrito una carta para mí, una carta donde explicaba todo lo que sentía, donde me decía que me amaría siempre aunque nunca pudiera estar conmigo. Pero el conocido me advirtió que la carta podía traerme problemas, que si alguien la encontraba, si el padre de Eduardo se enteraba, las consecuencias serían terribles. Así que le pedí que no me la entregara, que la guardara, que la escondiera hasta que fuera seguro. A las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Don Esteban, el cartero anterior, debía haber sido ese conocido. Él debía haber guardado la carta, escondido en el fondo de aquel cajón, esperando el momento correcto. Pero ¿por qué nunca la entregó? ¿Cuándo era el momento correcto? ¿Y Eduardo? Pregunté suavemente. ¿Qué fue de él? Doña Lucía suspiró profundamente, y en ese suspiro había décadas de dolor contenido. Eduardo murió hace 3 años. Un infarto mientras dormía, rápido y sin dolor, según me contaron. Nunca volvimos a hablar después de aquel día en que le mentí. Lo vi de lejos algunas veces, en el pueblo, en la iglesia, siempre con su esposa, siempre con esa sonrisa educada que uno pone cuando la vida te ha enseñado a esconder lo que realmente sientes. Y ahora que ya no está, esta carta llega a mí ahí, lo que ella no sabía, lo que aún estaba por descubrir al abrir ese sobre amarillento, era que aquella carta guardaba algo más que palabras de amor. Guardaba un secreto que Eduardo había protegido durante 30 años. Un secreto que cambiaría todo lo que ella pensaba que sabía sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre el sacrificio que había hecho. La noche había caído completamente sobre el pueblo, y las luces de las casas vecinas comenzaron a encenderse una por una, como pequeñas estrellas terrenales. Yo debería haberme ido ya, regresar a mi casa, donde mi esposa seguramente me esperaba, con la cena lista. Pero no podía moverme de ese sofá, no podía alejarme, sin saber qué decía esa carta, sin ver cómo terminaba esta historia que había comenzado 3 décadas atrás. ¿Va a abrirla?, pregunté con suavidad. Doña Lucía miró el sobre por un largo momento, y luego asintió lentamente. Sí, susurró Ni, esperado 30 años. Creo que es hora de saber qué quería decirme. Sus dedos temblaban mientras rompía el sello. El papel crujió suavemente, un sonido que en el silencio de la casa parecía amplificarse. Sacó varias hojas dobladas, escritas con tinta azul que se había desvanecido, pero aún era legible, y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Mi querida Lucía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor que yo nunca tuve. Significa que el tiempo ha pasado suficiente para que la verdad pueda decirse sin causar más dolor del que ya hemos sufrido. Y si tú, que me escuchas, sientes que tu corazón late más fuerte, esperando saber qué secreto guarda esa carta, comparte este video con alguien que ame las historias verdaderas, las que nos recuerdan que todos llevamos cartas sin abrir en el corazón. Y déjame en los comentarios si alguna vez has guardado un secreto durante años, si alguna vez has escrito palabras que nunca te atreviste a enviar. Doña Lucía continuó leyendo, y con cada línea, la historia que creía conocer comenzaba a transformarse en algo completamente diferente. La noche que me dijiste que no me amabas, que todo había sido un error, yo sabía que mentías, conocía cada gesto tuyo, cada temblor en tu voz, cada lágrima que trataste de esconder. Sabía que me amabas tanto como yo te amaba a ti. Y entendí por qué mentías. Tu familia, tu padre, trabajando en nuestras tierras, la amenaza que pesaba sobre todos ustedes. Lo entendí todo, Lucía. Y por eso no luché. Por eso te dejé ir.
porque el amor verdadero a veces significa aceptar el sacrificio del otro. La voz de doña Lucía se quebró y tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas que ahora caían libremente. Yo sentí un nudo en mi propia garganta, ese nudo que se forma cuando presencias algo tan puro y doloroso que te hace cuestionar todo lo que pensabas sobre el amor. Pero hay algo que nunca supiste con Chinoabá o la Cartao, algo que guardé en mi corazón durante todos estos años porque prometí que nadie lo sabría. 3 semanas después de que termináramos, mi padre murió. Un ataque al corazón fulminante mientras revisaba las cuentas de la hacienda, y encontré entre sus papeles algo que me dejó helado: documentos judeudaos, amenazas de embargo, acuerdos secretos con prestamistas. Mi padre, el hombre que todos veían como un hacendado próspero, estaba al borde de la ruina. Las tierras que amenazó con quitarle a tu familia si seguíamos juntos, esas tierras ya no eran suyas. En unos meses todo se perdería. Doña Lucía dejó de leer y me miró con ojos desorbitados. No puede ser, susurró. No puede ser verdad. Siga leyendo. Le pedí suavemente, aunque yo mismo estaba temblando por lo que estábamos descubriendo. Ella asintió y volvió a la carta. Su voz ahora apenas un hilo. Te sacrificaste por nada, mi amor. Las amenazas de mi padre eran vacías, porque él ya no tenía nada que quitarles. Pero no podía decírtelo, no podía hacer que tu sacrificio fuera en vano. Si te lo hubiera dicho, habrías querido volver conmigo. Y entonces habrías compartido mi caída, mi vergüenza, la ruina de mi familia. Así que me casé con Mariana, cuya familia tenía el dinero suficiente para salvar la hacienda. ¿Y tú te casaste con Héctor, que te dio una vida digna y segura? Hubo un silencio largo mientras doña Lucía intentaba procesar lo que acababa de leer. Yo veía cómo su mente trabajaba, cómo revivía cada decisión, cada momento de dolor, cada noche en que seguramente se había preguntado si había hecho lo correcto. Durante 30 años con Chinoabá la Cartao he vivido con este secreto. He sido un buen esposo para Mariana, le he dado respeto y compañía, aunque nunca pude darle mi corazón completo. Hemos tenido 2 hijos que son mi orgullo, hemos construido una vida juntos, pero en las noches, cuando todo está en silencio, pienso en ti, pienso en el molino, en tus risas, en cómo el sol hacía brillar tu cabello cuando nos encontrábamos en secreto, y me pregunto si alguna vez me perdonarás por no haberte dicho la verdad. La voz de doña Lucía temblaba tanto que apenas podía leer las últimas líneas. No te escribo esta carta para que vuelvas a mí, porque sé que eso es imposible. Te la escribo para que sepas que tu sacrificio no fue en vano, aunque fuera por razones diferentes a las que pensabas. Te la escribo para que sepas que cada día de mi vida he pensado en ti, que mi amor por ti nunca murió, solo se transformó en algo diferente, en una llama quieta que arde sin consumir. Y te la escribo para que, cuando leas estas palabras, sepas que no estuviste sola en tu dolor, que yo también cargué el peso de nuestro amor imposible. Te amo, Lucía. Te amé entonces, te amo ahora, te amaré siempre. En Eduardo, en el silencio que siguió, fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento ante la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Doña Lucía dejó caer las hojas sobre su regazo y se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una intensidad que parecía querer expulsar 30 años de dolor contenido. Yo no sabía qué decir. ¿Qué palabras pueden consolar a alguien que acaba de descubrir que su sacrificio, aunque nacido del amor más puro, fue construido sobre un malentendido? ¿Cómo se abraza a alguien cuyo corazón acaba de romperse y sanarse al mismo tiempo? Me levanté del sofá y me acerqué a ella. Puse mi mano sobre su hombro, un gesto simple, pero que esperaba transmitiera todo lo que no podía decir con palabras. Ella tomó mi mano entre las suyas y la apretó con fuerza, como si yo fuera su ancla en medio de una tormenta de emociones. Él lo supo, dijo finalmente entre sollozos. Todo este tiempo él lo supo, y aún así guardó el secreto para protegerme, para que yo pudiera tener una buena vida. Ambos se protegieron mutuamente, le dije suavemente. Eso es lo que hace el amor verdadero. No siempre es quedarse juntos, a veces es dejarse ir para que el otro pueda volar. Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y entonces
Algo cambió en su rostro. La tristeza comenzó a mezclarse con otra emoción, algo que tardé un momento en reconocer en paz. Una paz profunda, como la que viene después de una tormenta larga, cuando el sol finalmente rompe entre las nubes y todo parece lavado, nuevo, lleno de posibilidades. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto, don Ramón? Me preguntó, con una sonrisa pequeña pero genuina, que durante 30 años creí que había cometido el error más grande de mi vida al dejarlo. Pasé décadas preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido más valiente, si hubiera luchado por nuestro amor. Pero ahora sé que no fue un error. Tomé la decisión correcta, aunque por las razones equivocadas. Y Eduardo también la tomó. Ambos elegimos el bienestar del otro sobre nuestra propia felicidad. Y eso es amor en su forma más pura. Recogió las hojas de la carta y las alisó con cuidado, como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Y en cierto modo lo eran. Esta carta llegó exactamente cuando debía llegar. Continuó. Si la hubiera recibido hace 30 años, cuando Eduardo aún vivía, tal vez habría intentado buscarlo. Habría causado dolor a nuestras familias, habría destruido lo que ambos habíamos construido con tanto esfuerzo, pero ahora, con Eduardo en paz y yo al final de mi camino, esta carta no me causa dolor. Mi Dacieri me da la confirmación de que fui amada profundamente, de que no estuve sola en mi sufrimiento, de que alguien más cargó el mismo peso que yo. Me senté de nuevo en el sofá, maravillado por la sabiduría que emanaba de esta mujer. Y en ese momento comprendí algo que me acompañaría el resto de mis días, aunque que las cartas tienen su propio tiempo, que algunas deben llegar con retraso porque su mensaje no es para el momento en que fueron escritas, sino para el momento en que el destinatario está listo para recibirlas. Don Esteban lo sabía, dije en voz alta, más para mí mismo que para ella. Por eso guardó la carta. Él entendió que entregarla en su momento habría causado más daño que bien. Esperó, protegió ese secreto hasta que ya no pudo seguir haciéndolo, y luego dejó que el destino decidiera cuándo debía aparecer. Doña Lucía asintió. Su predecesor era un hombre sabio, y usted, don Ramón, es el mensajero que el destino eligió para completar su labor. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Afuera, el pueblo dormía tranquilo, ajeno a la pequeña revolución que había ocurrido en esa casa de adobe blanco con jardín de rosas, y yo pensaba en todas las cartas que había entregado en mi vida, en todas las historias que había presenciado sin conocerlas completamente, en todos los destinos que mis manos habían tocado sin darme cuenta. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo resuena en tu corazón, que tal vez tú también tienes palabras sin decir o cartas sin enviar, déjame contarte algo, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para escribir lo que sientes, para decir lo que piensas, para cerrar los ciclos que quedaron abiertos. Y si esta historia te ha conmovido, te invito a que le des like, la compartas con alguien que necesite escucharla y te suscribas al canal para seguir recibiendo estas historias que nacen de los caminos del pueblo. Pero la historia de Doña Lucía y la carta de Eduardo no terminaba ahí, porque mientras estábamos sentados en esa sala, iluminados solo por una lámpara tenue, ella comenzó a contarme más cosas, detalles de su vida que se entrelazaban con aquella carta de maneras que yo no había anticipado. ¿Sabe, don Ramón? Después de que Héctor muriera, comencé a escribir, me dijo mientras acariciaba las hojas de la carta. Empecé a poner en papel todas las cosas que nunca dije, todas las emociones que guardé durante tantos años. Llené cuadernos enteros con cartas que nunca envié, con conversaciones que nunca tuve, con preguntas que nunca hice. Y una de esas cartas era para Eduardo C. Levantó de la mecedora y caminó hacia una cómoda antigua que estaba contra la pared. Abrió uno de los cajones y sacó un sobre blanco, nuevo, que contrastaba dramáticamente con el sobre amarillento de la carta que acababa de leer. La escribí hace 2 meses, explicó, regresando a su asiento. Cuando cumplí 70 años, decidí que ya era hora de decir todo lo que nunca me atreví a decir. No sabía si alguna vez la enviaría, si alguna vez tendría el valor de dejar que mis palabras salieran al mundo. Pero la escribí, y con cada palabra que puse en el papel, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Extendió el sobre. ¿Podría usted entregarla por mí? Tomé el sobre confundido. Pero... Doña Lucía,
Eduardo ya no está. ¿A quién debo entregarla? Ella sonrió con una tristeza dulce. Entrégüala en su tumba, don Ramón, déjela ahí, entre las flores. No importa si nadie la lee, lo que importa es que las palabras salgan de mí, que completen el círculo que comenzó hace más de 50 años. Él me escribió su verdad, y ahora yo le escribo la mía. El universo hará con ellas lo que deba hacer, asentí, lentamente, comprendiendo la profundidad de lo que me estaba pidiendo. No era solo entregar una carta, era ser parte de un ritual de cierre, de un acto de amor que trascendía la muerte misma. Lo haré, prometí. Mañana por la mañana, antes de comenzar mi recorrido, iré al cementerio y dejaré su carta junto a Eduardo. Las lágrimas volvieron a los ojos de doña Lucía, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de gratitud, de alivio, de una paz que había esperado décadas para encontrar. Gracias, don Ramón. No sabe cuánto significa esto para mí. Durante toda mi vida he sido la mujer que guardó silencio, que tragó sus palabras, que escondió su corazón. Pero hoy, gracias a esta carta que llegó 30 años tarde, he aprendido que nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Nunca es demasiado tarde para soltar lo que hemos cargado durante tanto tiempo. Nos quedamos conversando hasta bien entrada la noche. Ella me contó más sobre su vida con Héctor, sobre sus hijos, sobre las pequeñas alegrías y tristezas que habían llenado sus días. Me habló de las veces que veía a Eduardo de lejos y cómo su corazón saltaba, aunque ella mantenía una expresión neutral. Me contó sobre las noches en que soñaba con el molino, con sus encuentros secretos, y cómo se despertaba con lágrimas en los ojos. Y yo le hablé sobre mi trabajo, sobre las cartas que había entregado, sobre las historias que había presenciado. Le conté sobre la mujer que recibió una carta de su hijo después de 20 años, sin noticias, sobre el hombre que descubrió a través de una carta que tenía un hermano que nunca conoció, sobre los amores que nacieron a través de palabras escritas y los que murieron por cartas nunca enviadas. Cuando finalmente me despedí y salí de su casa, el reloj del pueblo marcaba la medianoche. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en noches sin luna, y el aire fresco me despejó la mente mientras caminaba de regreso a mi casa. En mi bolsa llevaba 2 cartas, una que había llegado 30 años tarde y había cambiado una vida, y otra que entregaría a la mañana siguiente en una tumba, completando un círculo de amor que había permanecido abierto durante medio siglo. Mi esposa, Rosa, me esperaba despierta cuando llegué. Me miró con preocupación al ver la hora, pero cuando vio mi expresión, supo que algo extraordinario había sucedido. ¿Estás bien?, me preguntó mientras me servía un té caliente. Estoy bien, respondí, sentándome en nuestra cocina, en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante 40 años de matrimonio, pero necesito contarte algo. Y le conté todo, sobre la carta encontrada, sobre Eduardo y Lucía, sobre el amor que se sacrificó 2 veces, sobre el secreto que finalmente salió a la luz después de 30 años. Rosa escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, tomando mi mano sobre la mesa. Eso es amor verdadero, dijo, cuando terminé. No el de las películas, no el de las novelas románticas, el amor real, el que duele y sana al mismo tiempo, el que te obliga a tomar decisiones imposibles y vivir con ellas. Anne tenía razón, y esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo, en la oscuridad, pensé en todas las historias de amor que había presenciado en mi vida, los que funcionaron y los que no, los que terminaron en matrimonios felices y los que terminaron en silencios dolorosos. Y me di cuenta de que el amor no es una sola cosa, no tiene una sola forma. Es tan variado como las personas que lo experimentan, tan complejo como los corazones que lo guardan. A la mañana siguiente, antes del amanecer, tomé la carta de doña Lucía y caminé hacia el cementerio del pueblo. El lugar estaba en silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros que anunciaban el nuevo día. Encontré la tumba de Eduardo sin dificultad. Era una lápida simple de mármol gris con su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción que decía: amado esposo y padre, descansa en paz. Me arrodillé junto a la tumba y saqué la carta del sobre. La había leído la noche anterior, con el permiso de doña Lucía, porque sentí que necesitaba saber qué palabras llevaría al más allá. Y lo que había leído me había roto el corazón de la manera más hermosa posible. Eduardo, comencé a leer en voz alta, aunque no había nadie más que yo y las tumbas silenciosas. He esperado toda mi vida para decirte estas palabras. Cuando nos separamos, cuando te mentí
y te dije que no te amaba, morí un poco por dentro. Pero lo hice porque temía por mi familia, porque creía que tu padre nos destruiría si continuábamos juntos. Y ahora, 30 años después, descubro que tu padre ya no tenía poder, que sus amenazas eran vacías, que ambos nos sacrificamos por fantasmas. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Quiero que sepas que no me arrepiento. Viví una buena vida con Héctor, un hombre decente que me amó, aunque sabía que mi corazón guardaba un lugar para otro. Tuve 3 hijos hermosos que ahora tienen sus propios hijos. Construye una vida, Eduardo. No fue la vida que soñamos juntos en el molino, pero fue una buena vida. Y eso es suficiente. Doblé la carta y la coloqué bajo una piedra junto a la tumba, donde el viento no pudiera llevársela. Pero ahora, al final de mi camino, quiero que sepas que, pues nunca te olvidé, que en mis sueños aún te veo sonreír, aún escucho tu risa, aún siento el calor de tu mano en la mía. Que el amor que sentí por ti nunca murió, solo se transformó en algo diferente, en un recuerdo dulce que me acompañó toda la vida. Gracias por amarme, Eduardo. Gracias por tu carta, por tus palabras, por hacerme saber que no estuve sola en este sentimiento. Y gracias por dejarte ir, por permitirme vivir la vida que debía vivir, hasta que nos encontremos de nuevo en un lugar donde no haya clases sociales, ni amenazas, ni razones para separarnos. Con todo mi amor, ahora y siempre, a Lucía. El sol comenzó a asomar por el horizonte mientras yo permanecía arrodillado ahí, sintiendo el peso de la historia que acababa de presenciar. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Una brisa suave sopló entre las tumbas, levantando las hojas secas del suelo. Y por un instante, solo un instante, tuve la certeza absoluta de que Eduardo había escuchado esas palabras, de que de alguna manera, en algún lugar más allá de lo que podemos ver, él y Lucía finalmente habían completado su conversación. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando por la posición, y me despedí de Eduardo con una reverencia respetuosa. Luego, caminé de regreso al pueblo, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, pensando en cómo una carta encontrada por casualidad había sanado heridas de 30 años, había cerrado círculos que parecían destinados a permanecer abiertos para siempre. Y si tú, que me escuchas, tienes palabras sin decir, cartas sin enviar, sentimientos guardados en el fondo de tu corazón, déjame decirte algo que aprendí esa mañana en el cementerio. Nunca es demasiado tarde para hablar tu verdad. Nunca es demasiado tarde para soltar lo que has cargado durante años. Las palabras tienen poder, incluso cuando las pronunciamos al viento, incluso cuando las escribimos para ojos que ya no pueden leer, porque al decirlas nos liberamos, y esa liberación es en sí misma una forma de sanación. Los días que siguieron aquella noche fueron extrañamente normales. Continué con mi recorrido diario, entregando cartas y paquetes, saludando a los vecinos, siendo el cartero que siempre había sido. Pero algo había cambiado en mí ahora. Cada vez que entregaba una carta, me preguntaba qué historia llevaba, qué destinos estaba conectando, qué palabras importantes viajaban en ese sobre qué pasaba de mis manos a las de otra persona. Doña Lucía y yo nos volvimos amigos. Cada viernes, después de terminar mi recorrido, me detenía en su casa para tomar café y conversar. Me contaba más sobre Eduardo, sobre su vida, sobre las pequeñas sincronicidades que había comenzado a notar después de recibir la carta. Decía que sentía su presencia de maneras sutiles, una canción en la radio que solían escuchar juntos, un aroma a tabaco de pipa que él fumaba, sueños vívidos donde conversaban como si nunca se hubieran separado. El universo tiene su propia manera de arreglar las cosas, me dijo una tarde mientras regaba sus rosas. A veces necesitamos 30 años para estar listos para recibir lo que siempre estuvo destinado para nosotros. Yo asentía, maravillado por la paz que emanaba de ella. Era como si la carta le hubiera dado permiso para soltar décadas de culpa. ¿Y qué hubiera pasado si, permitiéndole abrazar la vida que había vivido, en lugar de lamentar la vida que no tuvo? Una tarde, aproximadamente 3 meses después de haber entregado la carta, doña Lucía me pidió un favor especial. Don Ramón, me dijo con una sonrisa misteriosa, me gustaría que me acompañara a algún lugar. Por supuesto, respondí. ¿A dónde? Al molino, dijo simplemente. Quiero visitar el lugar donde Eduardo y yo solíamos encontrarnos. No he estado ahí en 50 años.
y siento que es hora de hacer las paces con ese lugar. Con esos recuerdos, el viejo molino estaba a unos 3 kilómetros del pueblo, siguiendo el curso del río. Había dejado de funcionar hacía décadas, y ahora era poco más que una estructura de piedra cubierta de hiedra, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas sin vidrios. Pero cuando llegamos allí, bajo el sol suave de la tarde, pude ver la belleza que aún conservaba, la magia que ese lugar debía haber tenido para dos jóvenes enamorados. Doña Lucía se quedó parada frente al molino por un largo momento, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Luego caminó lentamente hacia la entrada, tocando las piedras con las manos como si pudiera leer su historia a través del tacto. Aquí, dijo, señalando un rincón donde aún quedaban restos de lo que parecía haber sido un banco de madera. Aquí nos sentábamos. Eduardo traía su guitarra y me tocaba canciones mientras yo le contaba sobre mi día, sobre mis sueños, sobre todo lo que quería hacer con mi vida en C. Sentó en el suelo de piedra, sin importarle la suciedad, y yo me senté a su lado. El río sonaba cerca, un murmullo constante que debía haber sido la banda sonora de aquellos encuentros secretos. ¿Qué es lo curioso, don Ramón?, me preguntó mientras miraba el agua fluir. Durante todos estos años guardé este lugar en mi memoria como algo doloroso, como un símbolo de lo que perdí, de lo que nunca pude tener. Pero ahora, después de leer la carta de Eduardo, después de entender la verdad completa de nuestra historia, este lugar ya no me duele. Es solo un lugar hermoso donde dos personas se amaron de la manera más pura posible, sin egoísmo, sin posesión, solo con el deseo de que el otro fuera feliz. Sacó algo de su bolso, una pequeña caja de metal. La abrió y me mostró su contenido petaulus, gillosau secus, una pequeña fotografía borrosa y un anillo simple de plata. Eduardo me dio este anillo antes de que todo terminara, explicó. Lo guardé todos estos años, escondido donde nadie pudiera encontrarlo. Era mi secreto, mi tesoro, mi recordatorio de que una vez, aunque fuera brevemente, fui completamente ahumado. Tomó el anillo y lo miró brillar bajo la luz del sol. Luego, en un gesto que me sorprendió, se levantó y caminó hacia el río. Yo la seguí, intrigado por lo que estaba a punto de hacer. Es hora de dejar ir, dijo con voz firme. No porque Eduardo no fuera importante, no porque nuestro amor no fuera real, sino porque ya no necesito aferrarme a objetos físicos para recordar lo que vivimos. Ahora sé que él me amó hasta el final. Y eso es suficiente. Eso vivirá en mi corazón sin necesidad de anillos o fotografías a té, y con un movimiento suave pero decidido, lanzó la caja completa al río. La vi caer, crear un pequeño splash y luego ser llevada por la corriente, desapareciendo entre las piedras y el agua espumosa. Ya está, suspiró, y en ese suspiro había alivio, liberación, una ligereza que no había estado ahí antes. Ahora puedo seguir adelante sin el peso del pasado. Puedo recordar con amor, pero sin dolor. Regresamos al pueblo en silencio. Pero era un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que han compartido algo profundo. Y mientras caminábamos yo reflexionaba sobre el poder de las cartas, sobre cómo unas palabras escritas décadas atrás habían tenido el poder de sanar, de liberar, de transformar el dolor en paz. Si tú que me escuchas has encontrado en esta historia un reflejo de tu propia vida, si has sentido ese nudo en la garganta que viene cuando algo resuena tan profundo que parece escrito para ti, te invito a que dejes un comentario contándome tu propia historia de cartas, de palabras no dichas, de amores que permanecieron en el corazón, aunque no pudieran vivirse. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque cada historia que cuento es una carta que escribo para ti. Y me gustaría seguir llegando a tu corazón semana tras semana. Los meses pasaron, y la historia de Eduardo y Lucía se convirtió en parte del folclore del pueblo, aunque pocos conocían los detalles completos. Solo sabían que el viejo cartero había entregado una carta importante, una carta que había cambiado algo en doña Lucía, que la había hecho más ligera, más en paz. Pero la historia tenía un último capítulo, uno que ni siquiera yo había anticipado. Una tarde de diciembre, casi un año después de haber encontrado la carta, recibí una visita inesperada en la oficina de correos. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con ojos que me resultaron extrañamente familiares. ¿Es usted don Ramón?,
me preguntó con una voz educada. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Miguel Torres, se presentó. Soy el hijo de Eduardo Torres. Y he venido a buscar a un cartero que, según tengo entendido, entregó una carta muy especial hace unos meses. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo sabía él sobre la carta? ¿Qué más había en esta historia que yo desconocía? Siéntese, por favor, le dije, señalando una silla. Me gustaría escuchar cómo supo usted de esa carta. Miguel se sentó y sacó un sobre de su chaqueta. Era un sobre viejo, similar al que yo había encontrado, pero con un sello diferente. Después de que mi padre murió, comenzó, mi madre y yo estuvimos ordenando sus cosas. Encontramos muchas cartas, muchos recuerdos, pero había una caja que él tenía guardada bajo llave en su estudio. Una caja que, según nos había dicho, solo debía abrirse un año después de su muerte en Asentí. Intrigado, mientras él continuaba. Cuando finalmente la abrimos, encontramos esto. Mostró el sobre. Es una carta que mi padre escribió para nosotros, para mi madre, para mí, para mi hermana. En ella nos cuenta sobre Lucía, sobre su amor de juventud, sobre el sacrificio que ambos hicieron. Nos cuenta toda la verdad. Ansé detuvo un momento, emocionado, antes de continuar. Y al final de la carta, nos dice que escribió otra carta para Lucía. Una carta que le entregó a don Esteban, el cartero anterior, con instrucciones específicas de que solo fuera entregada cuando ambos, él y Lucía, fueran ancianos y ya no tuvieran nada que perder al conocer la verdad. Don Esteban debía esperar hasta que mi padre muriera, hasta que suficiente tiempo hubiera pasado, a las piezas finales del rompecabezas encajaron en mi mente. Don Esteban no había guardado la carta por accidente. No la había escondido para proteger a nadie de un escándalo inmediato. La había guardado siguiendo instrucciones específicas de Eduardo, esperando el momento correcto que él sabía que eventualmente llegaría. Pero don Esteban murió antes de poder entregarla, continuó Miguel, y la carta quedó escondida hasta que usted la encontró. Mi padre, en su carta para nosotros, decía que si alguna vez la carta llegaba a manos de Lucía, era porque el universo había decidido que era el momento correcto. Sin importar cuántos años hubieran pasado, sentí escalofríos recorriendo mi espalda. Todo había sido planeado, orquestado por un hombre que había entendido que algunas verdades solo pueden decirse cuando el tiempo las hace seguras, cuando ya no pueden causar más daño del que ya existe. ¿Y su madre? Pregunté. ¿Cómo tomó ella la revelación? Miguel sonrió con tristeza. Mi madre ya lo sabía. Mi padre se lo contó todo poco antes de morir, en una de esas conversaciones honestas que a veces suceden cuando sabes que se acerca el final. Él la entendió e incluso le agradeció por haberle dado una vida digna, por haber sido un buen esposo, aunque su corazón estuviera dividido. El amor no siempre es posesión. Don Ramona a veces es comprensión, es aceptación de que somos seres complejos con historias complejas. Me extendió otro sobre este nuevo y blanco. Mi madre me pidió que le entregara esto a Lucianes, una carta de ella, de mujer a mujer, compartiendo sus perspectivas sobre el hombre que ambas amaron de maneras diferentes. Tomé el sobre con reverencia. Esta historia no terminaba, simplemente se expandía, tocando más vidas, creando más conexiones. ¿Y usted? Le pregunté. ¿Cómo se siente al saber sobre Lucía, sobre el amor de su padre? Miguel reflexionó por un momento antes de responder. Me hace entender a mi padre de una manera que nunca había podido. Siempre lo vi como un hombre reservado, ¿no? Un poco melancólico, como si llevara un peso que nadie más podía ver. Ahora sé que era ese peso y no lo amo menos por ello. Si acaso lo amo más, porque entiendo su humanidad, sus sacrificios, las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Nos quedamos conversando por un largo rato. Miguel me contó sobre su familia, sobre cómo la revelación había afectado a todos ellos, sobre el proceso de entender que el pasado de sus padres era mucho más complejo de lo que habían imaginado. Y yo le conté sobre la transformación de doña Lucía, sobre cómo la carta había traído paz en lugar de más dolor, sobre el viaje al molino y el ritual de liberación junto al río. Me gustaría conocerla, dijo Miguel finalmente. Si ella está dispuesta, me gustaría conocer a la mujer que mi padre amó cuando era joven, la mujer que lo acompañó en sus pensamientos durante toda su vida. Creo que a ella le gustaría eso también. Respondí, déjeme hablar con ella primero. Preparar el terreno. Estas cosas requieren delicadeza
esa tarde. Después de que Miguel se fuera, caminé hacia la casa de doña Lucía con 2 sobres en mi bolsa, el que Miguel me había dado y uno más que había llegado en el correo regular. Cuando toqué a su puerta y ella abrió, supo de inmediato por mi expresión que algo importante había sucedido. Siéntese, doña Lucía, le dije cuando entramos. Tengo muchas cosas que contarle. Le relaté todo en la visita de Miguel, la carta de Eduardo para su familia, las instrucciones que había dado a don Esteban, la carta de Mariana. Ella escuchó en silencio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de gratitud, de una comprensión profunda de que todo en su vida había seguido un orden que ella no podía ver en su momento, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, tenía perfecto sentido. ¿Eduardo lo planeó todo? Susurró. Incluso después de su muerte, siguió cuidándome. Asegurándose de que yo supiera la verdad solo cuando pudiera manejarla, la entregué la carta a Mariana. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. No me pidió que saliera, no buscó privacidad. En cambio, leyó en voz alta, como si las palabras necesitaran ser escuchadas, como si testificarlas las hiciera más reales. Querida Lucía, comenzaba a carta. Escribo estas palabras con el corazón lleno de emociones contradictorias, pero sobre todo con respeto y, si me atrevo a decirlo, con cariño hacia una mujer que nunca conocí, pero que siempre estuvo presente en la vida de mi esposo. A doña Lucía se detuvo, abrumada por la magnitud de lo que estaba leyendo. Eduardo me contó sobre ti poco antes de morir. Me habló de tu amor, de su sacrificio mutuo, de la carta que había escrito esperando que algún día te llegara. Y quiero que sepas que no lo culpo por haber guardado un lugar en su corazón para ti. El corazón humano es vasto y puede albergar muchos tipos de amor simultáneamente, sin disminuir ninguno de ellos. La voz de doña Lucía temblaba mientras continuaba. Eduardo fue un buen esposo para mí ahí, me dio respeto, compañía, una familia hermosa, y aunque sé que su corazón tenía un rincón que me estaba vedado, también sé que me amó a su manera, que nuestro matrimonio tuvo significado y valor. No vivimos el gran romance de las novelas, pero vivimos algo quizás más valioso, una asociación honesta, un respeto mutuo, una vida compartida con sus alegrías y tristezas. Ann hizo una pausa para limpiarse las lágrimas antes de leer las últimas líneas. Te escribo esto para que sepas que no hay rencor de mi parte, no hay amargura. En cambio, hay gratitud porque tu amor, aunque vivido solo en recuerdos, mantuvo vivo algo hermoso en Eduardo, una capacidad de sentir profundamente que lo hizo más humano, más completo. Y hay también un reconocimiento de que ambas amamos al mismo hombre de maneras diferentes. Y ambas fuimos parte importante de su vida. Tal vez algún día, si el destino lo permite, podamos conocernos y compartir nuestras historias sobre Eduardo. Hasta entonces, te envío mis mejores deseos y mi respeto. Mariana Autogis. El silencio que siguió fue profundo. Doña Lucía sostenía la carta contra su pecho, llorando abiertamente ahora, pero eran lágrimas de sanación, de un tipo de alivio que solo viene cuando recibes el perdón que nunca supiste que necesitabas. Ella no me odia, susurró. Después de todo este tiempo, después de todo lo que pasó, ella no me odia. Nadie te odia, Lucía, le dije suavemente, porque no hiciste nada malo, amaste, te sacrificaste, viviste tu vida lo mejor que pudiste. Y ellos también, todos tomaron decisiones difíciles con la información que tenían. Todos hicieron lo mejor que pudieron en circunstancias imposibles. Le conté entonces sobre Miguel, sobre su deseo de conocerla. Ella se quedó pensativa por un momento, procesando esta nueva información. Me gustaría conocerlo, dijo finalmente. Me gustaría ver qué clase de hombre crió Eduardo, qué legado dejó más allá del dinero y la hacienda. Y me gustaría agradecerle a Mariana en persona, si es posible, por su generosidad, por su comprensión, por no haberme convertido en su enemiga, ni así. 2 semanas después, organicé un encuentro en la misma casa de Dobby Blanco, con jardín de rosas, bajo un cielo de diciembre limpio y azul.
se reunieron doña Lucía, Miguel Tojis y yo mismo como testigo silencioso de lo que estaba a punto de suceder. El encuentro fue, contra todas las expectativas, cálido y sanador. Miguel abrazó a doña Lucía con el respeto que se le da a alguien importante, a alguien que fue parte significativa de la historia de tu padre. Y ella lo recibió con el cariño que se tiene por alguien que lleva en sus venas la sangre de la persona que una vez amaste más que a tu propia vida. Conversaron durante horas. Miguel le mostró fotografías de Eduardo a través de los años, desde joven hasta anciano. Ella lloró al verlo envejecer en esas imágenes, al ver las arrugas que el tiempo había tallado en su rostro, las canas que habían reemplazado su cabello oscuro, pero también sonrió al ver las fotografías de Eduardo con sus hijos, con sus nietos, al ver la vida plena que había construido después de su amor juvenil. Era feliz, dijo Miguel, señalando una fotografía donde Eduardo aparecía sonriendo en un picnic familiar. No de la manera absoluta e incuestionable que muestran las películas, pero era feliz a su manera. Tenía una buena vida, gente que lo amaba, propósitos que lo impulsaban, y siempre, siempre habló con cariño de sus recuerdos contigo. Aunque nosotros no supiéramos de quién hablaba en ese entonces, doña Lucía tocó la fotografía con dedos temblorosos, trazando el contorno del rostro de Eduardo como si pudiera, a través del papel, tocar al hombre real. Me alegro, susurró. Durante todos estos años me pregunté si él fue feliz, si logró construir algo bueno después de nuestro final, y ahora sé que sí, Ann, y eso es suficiente. Eso es más de lo que nunca me atreví. A esperar a la tarde se extendió hasta el anochecer, y yo me quedé ahí, siendo testigo de esta sanación colectiva, de este cierre que involucraba no solo a dos personas que se amaron en el pasado, sino a las familias que ambos habían creado, a los legados que habían dejado. Y cuando finalmente me despedí y caminé de regreso a mi casa bajo un cielo lleno de estrellas, sentí una profunda paz. La carta que había encontrado por casualidad o por destino había cumplido su propósito de la manera más hermosa posible. No había causado más dolor, no había destruido familias, no había sembrado resentimientos. En cambio, había traído comprensión, cierre, paz. Si tú que me escuchas sientes que esta historia te ha tocado el alma, que te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, sobre las cartas que has enviado o las que has guardado, sobre los amores que has vivido o los que has dejado ir, te invito a que compartas este video, compártelo con alguien que necesite escuchar que está bien soltar el pasado, que está bien perdonar, que está bien aceptar que la vida no siempre sale como la planeamos, pero aún así puede ser hermosa. Y si aún no le has dado like a este video, hazlo ahora para que esta historia llegue a más corazones que necesitan escucharla. Los días siguieron su curso, como siempre lo hacen en los pueblos pequeños, donde el tiempo parece moverse más lento que en las ciudades. Continué con mi trabajo de cartero, entregando cartas y paquetes, siendo el puente entre personas separadas por la distancia. Pero ahora, cada vez que entregaba algo, lo hacía con una conciencia renovada de la importancia de mi trabajo, de cómo cada carta, por ordinaria que pareciera, podía contener historias extraordinarias. Doña Lucía y Miguel se hicieron amigos, él la visitaba cada mes, trayéndole noticias de su familia, mostrándole cómo los nietos de Eduardo crecían y se convertían en personas increíbles. Y ella, a su vez, le contaba historias sobre el Eduardo joven, sobre el hombre que existió antes de convertirse en el padre que Miguel conoció, llenando los espacios en blanco de su historia familiar. Una tarde, aproximadamente 2 años después de haber encontrado la carta original, doña Lucía me llamó a su casa. Cuando llegué, la encontré sentada en su jardín, rodeada de sus rosas que ahora florecían con más intensidad que nunca, como si respondieran a la paz que emanaba de su cuidadora. Don Ramón me dijo con una sonrisa serena: quiero agradecerle por haber encontrado esa carta, por haberla entregado, por haber sido el mensajero que el destino necesitaba en ese momento. Solo hice mi trabajo, respondí modestamente. No, insistió ella. Hizo mucho más que eso. Fue el catalizador de una sanación que necesitaba pero que no sabía cómo buscar. Y gracias a usted pude cerrar un ciclo que había permanecido abierto durante 50 años. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Era blanco, nuevo, con mi nombre escrito en la parte frontal. Esta es para usted, dijo. Una carta de agradecimiento
pero también algo más en Ábrala cuando llegue a su casa, en un momento tranquilo. Y espero que le ayude a entender el impacto que ha tenido no solo en mi vida, sino en la forma en que veo el mundo en esa noche. Después de cenar con Rosa, subí a nuestro dormitorio y abrí la carta de doña Lucía. Su letra era elegante y cuidadosa, cada palabra escrita con intención. Querido don Ramón, comenzaba, hay ángeles en este mundo, pero no tienen alas ni halos. Llevan bolsas de correo y caminan senderos de tierra, conectando corazones a través de palabras escritas. Usted es uno de esos ángeles, aunque quizás no lo sepa. Continué leyendo, emocionándome con cada línea. La carta que me entregó hace 2 años no solo me trajo las palabras de Eduardo, me trajo paz, comprensión, cierre. Me permitió ver mi vida no como una serie de sacrificios y pérdidas, sino como una historia completa y hermosa, con todos sus altos y bajos, con todos sus amores y despedidas. Me enseñó que el amor verdadero no siempre significa estar juntos, que a veces significa dejarse ir para que ambos puedan vivir las vidas que deben vivir. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía las últimas líneas. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar, para soltar. Gracias por ser el puente entre mi pasado y mi presente. Y gracias por mostrarme que incluso en nuestros finales hay nuevos comienzos. Con todo mi cariño y gratitud a Lucía, endoblé la carta con cuidado y la guardé en la caja donde guardo las cosas más preciadas de mi vida. Fotografías de mi familia, cartas de mis hijos cuando vivían lejos, pequeños tesoros que han marcado mi camino. Y en ese momento, abrazado por Rosa que había estado leyendo por encima de mi hombro, comprendí algo fundamental sobre mi profesión. No soy solo un cartero, soy un guardián de historias, un protector de conexiones humanas, alguien que tiene el privilegio de ser parte de los momentos más importantes en la vida de las personas, aunque sea solo como el mensajero que toca la puerta y entrega un sobre. Los años han seguido pasando desde entonces. Ahora tengo 72 años, y aunque mis pasos son más lentos y mi espalda se queja más que antes, sigo recorriendo los mismos senderos, llevando la misma bolsa gastada, entregando cartas con el mismo cuidado que he tenido durante casi 5 décadas. Doña Lucía murió el año pasado, en paz, rodeada de sus hijos y nietos. En su funeral Miguel me buscó y me abrazó con fuerza. Gracias por darle esos últimos años de paz, me susurró. Ypsilon Yosupiki, de todas las cartas que había entregado en mi vida, aquella que encontré por casualidad en un cajón olvidado, fue la más importante de todas. Su tumba está ahora junto a la de su esposo Héctor, bajo un árbol de cerezos que florece cada primavera. Pero en su lápida, junto a su nombre y fechas, hay una inscripción que ella misma escribió antes de morir. Amó profundamente, vivió con dignidad, descansó en paz. Y a veces, cuando mi recorrido me lleva cerca del cementerio, me detengo en su tumba. Le cuento sobre las cartas que he entregado, sobre las nuevas historias que he presenciado, y siento de alguna manera inexplicable que ella me escucha, que su espíritu sigue ahí, agradecido por el cierre que finalmente pudo encontrar. La historia de Eduardo y Lucía se ha convertido en una leyenda en el pueblo. La gente joven la escucha y aprende sobre el amor que trasciende el tiempo, sobre el sacrificio, sobre cómo las decisiones difíciles a veces son las correctas, aunque duelan. Y yo, cada vez que la cuento, añado un recordatorio, aunque las palabras tienen poder, que nunca es demasiado tarde para decir lo que sentimos, que las cartas, incluso las que llegan 30 años tarde, siempre cumplen su propósito cuando es el momento correcto. Si tú que me has acompañado durante esta larga historia, sientes que algo ha cambiado en ti, que tal vez has comprendido algo nuevo sobre el amor, sobre el tiempo, sobre el poder de las palabras, te pido un último favor. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. ¿Fue el sacrificio de Eduardo y Lucía? ¿Fue la sabiduría de Mariana? ¿Fue el encuentro entre Lucía y Miguel? ¿O fue simplemente la idea de que las cartas tienen su propio tiempo y siempre llegan cuando deben llegar? Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cada semana comparto historias como esta, historias nacidas de los caminos polvorientos, de los pueblos olvidados, de las vidas ordinarias que esconden extraordinarias lecciones.
porque al final todos somos parte de una gran red de historias conectadas. Todos somos remitentes y destinatarios. Todos escribimos cartas con nuestras acciones y las entregamos con nuestras palabras. Y todos, en algún momento, necesitamos a alguien que cuide esas cartas, que las proteja, que las entregue cuando el tiempo sea el correcto. Yo tuve el privilegio de ser ese alguien para Eduardo y Lucía. Y aunque ya soy un anciano y mis días como cartero están contados, sé que su historia vivirá más allá de mí, contada de generación en generación, recordando a todos que el amor verdadero no siempre termina con un felices por siempre, pero siempre, siempre deja una marca indeleble en los corazones que lo experimentan. Y ahora, mientras el sol se pone sobre el pueblo una vez más, mientras preparo mi bolsa para el recorrido de mañana, mientras las sombras se alargan sobre las calles de tierra que he caminado durante casi 5 décadas, me detengo un momento para reflexionar sobre todas las cartas que he entregado, todas las historias que he presenciado, todos los destinos que he conectado sin saberlo, y me doy cuenta de que mi vida, esta vida simple de un cartero en un pueblo pequeño, ha sido extraordinaria, no por los lugares que he visitado o las cosas que he poseído, sino por las historias que he tocado, por las vidas que he ayudado a sanar, por los puentes que he construido entre corazones separados por la distancia o el tiempo. Esta es mi carta para ti, querido oyente. Esta historia de Eduardo y Lucía, de una carta que esperó 30 años para ser entregada, de un secreto que finalmente salió a la luz y trajo paz en lugar de más dolor. Es mi manera de decirte que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar cuántas oportunidades creas que has perdido, nunca es demasiado tarde para hablar tu verdad, para cerrar tus ciclos, para sanar tus heridas. Las palabras tienen poder, las cartas tienen su propio tiempo, y el amor, el verdadero amor, nunca muere, solo se transforma, evoluciona, encuentra nuevas maneras de expresarse y de sanar, incluso después de que nuestros cuerpos hayan vuelto al polvo del que vinimos. Así que, si tienes palabras sin decir, dillas. Si tienes cartas sin enviar, envíalas. Si tienes perdones que dar, dalos. Si tienes amor que expresar, exprésalo. Porque el tiempo pasa, pero las palabras escritas con sinceridad permanecen, atravesando décadas sanando heridos, construyendo puentes entre el pasado y el presente. Y si algún día, cuando yo ya no esté y otro cartero camine estos senderos, encuentren una carta escondida en algún cajón olvidado. Espero que la entreguen con el mismo cuidado con que yo entregué la de Eduardo. Espero que entiendan que no están entregando solo papel y tinta, sino esperanza, sanación, cierre, porque eso es lo que somos los carteros. No somos solo trabajadores que llevan correspondencia de un lugar a otro. Somos guardianes de historias, protectores de palabras, mensajeros del destino, y cada carta que entregamos, por ordinaria que parezca, tiene el potencial de cambiar una vida, de sanar un corazón, de completar una historia que esperó décadas para tener su final. Esta ha sido mi historia, mi lección, mi carta para ti. Y espero que cuando la próxima vez veas a tu cartero acercarse a tu puerta, lo veas no solo como alguien que trae cuentas y publicidad, sino como alguien que podría estar trayendo algo extraordinario, algo que has esperado sin saberlo, algo que llegó exactamente cuando debía llegar, porque en este mundo acelerado, donde todo se envía por correo electrónico y mensajes instantáneos, las cartas físicas se han vuelto cada vez más raras y por lo tanto cada vez más preciosas. Cada una es un acto de fe, una declaración de que algunas cosas merecen la permanencia del papel, la intimidad de la escritura a mano, el ritual de abrir un sobre y desplegar palabras que alguien tomó el tiempo de escribir especialmente para ti. Y si esta historia te ha acompañado hasta el final, si has sentido cada emoción, cada revelación, cada momento de sanación como si fuera tuyo, entonces mi misión está cumplida. Porque las historias, como las cartas, tienen el poder de conectarnos a través de la distancia, de hacernos sentir menos solos en nuestros dolores y más completos en nuestra humanidad compartida. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme ser tu cartero en esta ocasión, entregándote no un sobre físico, sino una historia que espero haya tocado tu corazón. Y recuerda, si tienes palabras que decir, dillas. Si tienes cartas que escribir, escríbelas.
Si tienes amores que expresar, exprésalos, porque nunca sabes cuándo será el último momento para hacerlo, y las palabras no dichas pesan más que cualquier otro equipaje que podamos cargar en esta vida. Con esto me despido, pero no es un adiós, sino un hasta luego, porque cada semana estaré aquí en Eschicaunao compartiendo más historias de los caminos que recorro, de las cartas que entrego, de las vidas que se entrelazan en este pequeño pueblo que es, al mismo tiempo, un reflejo de todos los pueblos, de todas las vidas, de todas las historias humanas. Que tus cartas siempre lleguen a tiempo, que tus palabras siempre encuentren los oídos correctos y que tu corazón siempre tenga el valor de decir lo que necesita ser dicho. Hasta la próxima historia, hasta la próxima carta, hasta el próximo encuentro en estos senderos de tierra donde las historias esperan ser contadas.